Capítulo 1. El Proyecto Génesis. La sala vibraba con el leve zumbido de los equipos de alta tecnología. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo casi estéril sobre las superficies blancas e impecables. El doctor Elías Warren se encontraba en el centro del laboratorio, con la mirada fija en el sujeto contenido dentro de una cámara cilíndrica de vidrio. La criatura en su interior era diferente a todo lo visto antes. Una mezcla de genética humana y alienígena, una prueba viviente de la audacia de su visión. El doctor Elías Warren, un hombre de unos 40 y tantos años, era la encarnación de la ambición científica. Sus facciones marcadas, realzadas por unos intensos ojos azules y una barba perfectamente recortada, reflejaban una mente siempre en movimiento. Había dedicado décadas a empujar los límites de la investigación genética, y ahora, el punto culminante de toda su vida estaba frente a él. X1, el primer híbrido exitoso de ADN humano y alienígena, no era solo un avance científico, era una revolución. A su lado estaba la doctora Lyra Narón, la bióloga eano cuya experiencia en biología alienígena había sido crucial para el proyecto. Los suaves ojos verdes de Lyra, ocultos tras las lentes de sus gafas, observaban al sujeto con una mezcla de fascinación y temor. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica, reflejo de su enfoque sin tonterías. A diferencia de Warren, su entusiasmo estaba templado por una profunda inquietud ante las implicaciones éticas de su trabajo. Elías, tenemos que hablar, dijo Lyra, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero firme. Warren se volvió hacia ella, con una leve arruga de preocupación en la frente. Estamos pisando terreno peligroso. Las modificaciones genéticas que hemos hecho, no comprendemos del todo sus consecuencias, continuó ella, sin apartar la vista de X1. Warren suspiró, frotándose las sienes. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. X1 es la prueba de lo que es posible. Imagina lo que esto significa para la humanidad. Fuerza mejorada, inteligencia superior, resistencia. Podríamos erradicar enfermedades, extender la esperanza de vida. ¿Pero a qué precio? Lo interrumpió Lyra, con la voz ligeramente elevada. Estamos creando seres conscientes. Tenemos la responsabilidad de asegurar que no sean solo experimentos, sino entidades vivas con derechos propios. Warren miró de nuevo a X1, cuyos ojos, de un inquietante tono violeta, parecían seguir su conversación. Estamos haciendo historia, Lyra. El progreso siempre implica riesgos. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y observaciones. X1 demostró capacidades que superaban sus expectativas más salvajes. Fuerza sobrehumana, telequinesis, curación rápida. Los otros científicos del laboratorio, divididos entre el asombro y la aprensión, registraban meticulosamente cada nuevo desarrollo. A pesar de los avances, la inquietud de Lyra crecía. Pasaba largas horas revisando datos, buscando cualquier signo de inestabilidad. Sus temores no eran infundados. Durante uno de los exámenes rutinarios, X1 mostró un inesperado estallido de agresividad. Destrozó el vidrio reforzado de su cámara con un solo golpe. Las alarmas sonaron y el laboratorio cayó en el caos. El personal de seguridad irrumpió con las armas listas mientras X1 permanecía entre los cristales rotos, con los ojos violetas brillando con una intensidad que heló la sangre de Lyra. Warren gritaba órdenes, intentando recuperar el control, pero fue Lyra quien dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria. X1, detente, ordenó, con el corazón latiéndole a 1000. Para sorpresa de todos, X1 obedeció. Bajó lentamente los brazos y permitió que el equipo de seguridad lo sometiera. La mente de Lyra corría a toda velocidad. El incidente había confirmado sus peores miedos. Las modificaciones genéticas eran inestables y sus consecuencias, impredecibles. Esa noche, Lyra se sentó sola en su oficina, bajo la luz pálida de la pantalla de su ordenador. Comenzó a documentar los peligros del proyecto, datos, grabaciones y sus propias observaciones. Sabía que corría un riesgo, pero su conciencia no le permitía seguir en silencio. Mientras tanto, Warren redobló sus esfuerzos, presionando al equipo para crear más híbridos.
La tensión aumentó y pronto surgieron otros superhumanos del laboratorio, cada uno con habilidades únicas, algunos incluso más formidables que X1. El ambiente en el laboratorio se volvió tenso. Algunos científicos empezaron a expresar sus preocupaciones. Otros seguían fieles a la visión de Warren. La división era palpable y Lyra se sentía cada vez más aislada. Confió en unos pocos colegas de confianza, pero el miedo a las represalias mantuvo callados a muchos. Una tarde, al salir del laboratorio, Lyra notó una figura en las sombras. Era el doctor Samuel Hayes, uno de los científicos más jóvenes, conocido por su lealtad inquebrantable a Warren. Doctora Narón, la llamó, saliendo a la luz. Su expresión era indescifrable, pero había un toque de nerviosismo en sus ojos. Necesito hablar con usted. Lyra asintió y lo llevó a un rincón apartado. ¿Qué pasa, Sam? He estado monitoreando la actividad neuronal de X1, empezó él, casi en un susurro. Hay algo que debe ver. Se apresuraron a su estación de trabajo, donde Hayes mostró una serie de gráficos y escáneres cerebrales. Estos picos de actividad están fuera de lo normal. El cerebro de X1 está evolucionando rápidamente, de formas que no podemos predecir. El corazón de Lyra se hundió. Tenemos que presentarle esto a Warren. Si X1 se está volviendo más inteligente, más consciente, no escuchará, lo interrumpió Hayes. Usted sabe cómo es. Solo ve el éxito, no los riesgos. Lyra respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces debemos encontrar una forma de mitigar estos riesgos antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 2. Las consecuencias no deseadas. El aire del laboratorio estaba cargado de tensión, una fuerza palpable que parecía oprimir a los científicos mientras realizaban sus rutinas diarias. Los monitores pitaban y las pantallas parpadeaban con las últimas lecturas del proyecto Génesis. Las paredes, cubiertas de equipos de última generación, parecían pulsar con un brillo inquietante, reflejando el territorio inexplorado en el que se adentraban. El doctor Elías Warren estaba en el centro del caos, con la mirada fija en la figura tras el vidrio reforzado. X1, el primer híbrido exitoso de genes humanos y alienígenas, era una maravilla de la bioingeniería. Medía más de 1,80 m, tenía un físico musculoso y una piel que brillaba con un leve resplandor metálico. X1 era la encarnación de la visión de Warren, pero había algo en sus ojos, un destello primal e incontrolable, que le provocaba un escalofrío. Los signos vitales están estables, informó uno de los técnicos, rompiendo el silencio. La doctora Lyra Narón, a unos metros de distancia, miró las lecturas con escepticismo. Parámetros esperados, murmuró. Eso es lo que dijimos antes del incidente de la semana pasada. El incidente era una palabra que ahora cargaba un peso propio. Una semana atrás, X1 había perdido el control, destruyendo equipo del laboratorio y hiriendo a 2 técnicos. El evento había dejado una marca no solo en las instalaciones, sino también en la conciencia del equipo. Elías, necesitamos reconsiderarlo, dijo Lyra, con voz firme pero llena de preocupación. Las mutaciones son impredecibles. No comprendemos del todo con qué estamos lidiando. Warren se volvió hacia ella, con una expresión de frustración mezclada con determinación. Conocíamos los riesgos cuando empezamos. Lyra, el progreso exige sacrificios. ¿Progreso? Sí. ¿Pero a qué costo? Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en el laboratorio. El puño de X1 atravesó la ventana de vidrio reforzado, haciendo volar fragmentos en todas direcciones. Las alarmas sonaron y la sala se sumió en el caos. X1 salió del compartimento roto, con los ojos brillando con una luz amenazante. Brecha de contención. Todo el personal, evacuar inmediatamente. Repitió la voz automatizada. Los científicos corrieron hacia las salidas. Warren y Lyra quedaron acorralados mientras X1 avanzaba con una gracia inquietante. Lyra buscó desesperadamente una salida. De pronto, X1 se lanzó contra Warren, que apenas esquivó las garras por centímetros. «Hay que sedarlo», gritó Lyra, tomando un fusil tranquilizante de un armario cercano.
Apuntó y disparó. El dardo se clavó en el cuello de X1. La criatura rugió de dolor, pero no se detuvo. Otro dardo, y otro más, hasta que finalmente cayó de rodillas. Jadeando, Lyra se acercó con cautela. Juntos lograron inmovilizar a X1, pero el daño ya estaba hecho. El laboratorio era un desastre y las preguntas que habían estado latentes ahora exigían respuestas. En las horas posteriores, el equipo se reunió en la sala de conferencias. El aire estaba cargado de miedo y rabia. Warren habló primero, con voz firme aunque sus ojos traicionaban su turbación interna. Enfrentamos desafíos, sí, pero este proyecto es demasiado importante para abandonarlo ahora. Debemos seguir adelante, perfeccionar nuestros métodos y asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Lyra no pudo contenerse más. Elías, esto no es solo un desafío, es una crisis. Las modificaciones genéticas son inestables. Estamos jugando con fuerzas que no comprendemos. La agresividad de X1 es una señal clara de que algo está fundamentalmente mal. Warren la miró fijamente. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Y qué hay del riesgo para nosotros? ¿Para el mundo si esto se escapa? Si más personas se transforman, podríamos estar ante una catástrofe. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un recordatorio crudo de lo que estaba en juego. Con el paso de los días, la tensión en el laboratorio aumentó. Los científicos trabajaban sin descanso para estabilizar las modificaciones genéticas, pero los incidentes continuaron. Más sujetos mostraron comportamiento agresivo y las brechas de contención se volvieron más frecuentes. Una tarde, mientras revisaba los últimos datos, Lyra llegó a una aterradora conclusión. Las mutaciones no solo eran inestables, sino contagiosas. La mordida de X1 que había transformado a un asistente de laboratorio no era un caso aislado. Era señal de que los cambios genéticos podían propagarse como un virus. Lyra sabía que debía actuar rápido. Empezó a documentar sus hallazgos en secreto, elaborando un informe detallado sobre los peligros que enfrentaban. Contactó a antiguos colegas en busca de consejo y posibles soluciones, pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo grave que era la situación. En un momento de calma, se encontró frente a la cámara de contención, observando a X1 mientras dormía. La criatura que una vez había sido símbolo del ingenio humano ahora parecía un presagio de fatalidad. ¿Cómo llegamos a esto?, susurró para sí misma, sintiendo el peso de la pregunta. Una noche, las alarmas de emergencia volvieron a sonar. Lyra corrió al lugar, con el corazón acelerado. Encontró caos total, otra brecha de contención, otro ataque. Pero esta vez no era solo un sujeto. Varios superhumanos se habían liberado, con los ojos brillando con la misma luz amenazante que los de X1. El equipo intentó contener la situación, pero pronto quedó claro que estaban superados. Los superhumanos se movían a velocidad relámpago y sus poderes causaban estragos. Lyra avanzó entre el caos, decidida a llegar a la sala de control. En medio de la carnicería vio a Warren acorralado por uno de los sujetos. Sin dudar, tomó un fusil tranquilizante y disparó. El dardo dio en el blanco. El superhumano se tambaleó y cayó. Elías, tenemos que detener esto, gritó por encima del estruendo. Ya no podemos contenerlo. Warren asintió, pálido. Tras el incidente, el laboratorio era un desastre. El equipo estaba magullado, pero vivo. Se reunieron de nuevo en la sala de conferencias. La realidad de su situación se hundía en ellos. Hay que alertar a las autoridades, dijo Lyra, con voz firme a pesar del caos. Esto es más grande que nosotros. Si se propaga, podría poner en peligro todo el planeta. Warren miró a su alrededor, viendo el miedo y la determinación en los ojos de sus colegas. Tienes razón. Debemos asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Mientras iniciaban el proceso de contactar agencias gubernamentales y aliados alienígenas, Lyra no podía deshacerse de la sensación de fatalidad inminente. El proyecto Génesis había liberado algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron, y ahora dependía de ellos detenerlo. Las consecuencias no deseadas de su ambición eran ahora una amenaza para todo el universo, y la batalla para contenerlas apenas comenzaba.